Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. En los programas anteriores estábamos viendo la razón por la cual que Cristo vino a la tierra, la razón por la cual Él vino a morir a la cruz. Y como estábamos hablando anteriormente, nos dimos cuenta de que Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Las razones por las cuales Él hace las cosas tiene un propósito en nuestras vidas. Y lo vimos en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, ahí estuvimos viendo un versículo muy interesante que habla del propósito por la cual Él vino. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, una vez que entendamos que Dios, todo lo que hace, lo hace por un propósito, y la razón por la cual Jesucristo vino, Él vino para deshacer las obras de nuestro enemigo, las obras del diablo. Ahora, ¿cómo Él va a obtener eso? ¿Cómo Él va a deshacer lo que el enemigo vino a hacer? Obviamente, cuando Él estuvo aquí en la tierra, el Evangelio nos da un poquito de luz al respecto, que Él vino a enseñar, Él vino a sanar. Y Él vino a predicar, Él vino a enseñarnos el Padre, a revelarnos el Padre. De hecho, una de las escrituras dice, uno de los discípulos le pregunta, dice, enséñanos el Padre. Y Él le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Si ustedes me ven a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Él vino a revelarnos quién era Dios para nosotros. Pero en ese caminar, en esos 33 años que Jesucristo estuvo en esta tierra, Él vino con un propósito. Y el propósito por el cual vino, Él vino a morir. De hecho, en Juan 13, uno de los pasajes que a mí más me gusta en la Biblia, y me apasiona, son 5 o 6 capítulos básicamente de Juan 13 al capítulo 17 o el capítulo 18 de Juan, que Jesús empieza en el versículo 1 empieza a decir, ahora que mi hora ha venido. Y los siguientes capítulos, el capítulo 14, 15, 16 y 17, Jesús empieza a hablar lo que va a venir. Aquello que Él va a pasar, aquello que Él va a tenerse que enfrentar. Y empieza en el capítulo 16, capítulo 17, empieza la oración, empieza a orar por los discípulos y le empieza a dar una explicación de aquello que va a venir y cómo los discípulos van a empezar a caminar en la tierra una vez que ya se vaya el Padre. Pero en esos pasajes nos damos cuenta de que Jesús habla de aquello que Él se va a enfrentar, aquello por lo cual Él vino. Y ese propósito ya está llegando a su final en su vida, en el cual Él sabía que la cruz era inevitable. Ese propósito en el cual Él sabía que se tenía que enfrentar a ello, aún siendo hombre, y Él sabiendo que su carne no quería enfrentarse a ello, pero sabía que si quería redimir a su gente, redimir a la creación, otra vez al Padre, Él tenía que ir a la cruz. Y por ese propósito Él vino. Y ahora lo que vamos a estudiar un poquito más en detalle las razones y el proceso el cual lo llevó a la cruz. Adriana, ¿nos podrías explicar un poquito sobre ese aspecto? Cuando Adán y Eva estaban en la tierra, ellos vendieron la autoridad de esta tierra, hicieron a Satanás el Dios de este mundo. Así que cuando Dios quiso salvar a la humanidad, Él envió al Cristo a la tierra, a Jesús, para que como hombre, con sangre real, por no tener el pecado original dentro de Él, porque Él no nació de hombre, sino que fue hecho carne en el vientre de la Virgen María. Cuando Él nace, Él vive una vida
perfecta. De hecho, si nos vamos a Isaías 53, en la profecía que habla del Cristo que ha de venir, dice en Isaías 53, 9, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es importantísimo. Dice, nunca, nunca, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué es tan importante? Porque al entrar la maldición en la tierra por culpa de Adán, Dios les dijo, el día que coma de este árbol, de cierto morirás. Pero ahora el segundo Adán, Jesucristo, como nunca hizo maldad, ni fue hallado engaño en su boca, la maldición no podía alcanzar al Cristo. O sea, no lo podía tocar. No lo podía tocar. El primer Adán y toda la raza humana, por venir de la sangre del primer Adán, todos hemos sido hechos pecadores y nosotros pecamos simplemente porque venimos de Adán. No existe un ser humano que no haya pecado. No existe. La Biblia dice, no hay ni solo uno. Es por eso que en Lucas 4 nos encontramos que Jesús fue tentado, ¿verdad? Por Satanás. Y lo que él estaba buscando, Satanás, era que él cayera. Que él pecara. Exactamente, pero no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Por eso en Isaías nos dice, nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Así que como Jesucristo, teniendo sangre real, sangre pura, siendo el segundo Adán, él no podía ser tocado por la maldición. Al no poder ser tocado por la maldición, Jesucristo no podía morir. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Como todos los seres humanos venimos con el pecado, nosotros todos tenemos que morir, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria del Padre. Pero Jesús, al no pecar, él no podía morir. De hecho, esta sería la hora en que Jesús tendría en este momento 2030 años, porque él no podía morir. Él podría haber vivido eternamente si él no hubiera entregado la vida. Por eso cada vez que la religión trataba de matar a Jesús, que buscaban y decían que los fariseos o los saduceos o los escribas o los maestros de la ley, los que creían saber muy bien qué decían las escrituras, trataban de matar la misma representación de Dios en la tierra, dice las escrituras, y él se iba en medio de ellos. O sea, la protección de Cristo era tan grande que nadie lo podía tocar. De hecho, también en las escrituras dicen que trataron de tirarlo por un abismo desde una montaña, pero no pudieron, que se fue en medio de ellos. Cuando a Jesucristo vienen, cuando Jesucristo dice, mi hora ha llegado, yo voy a hacer esto. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Como él no podía morir, él no podía ser tocado, lo que él dijo es, yo voy a dejar que a mí me toquen ilegalmente. Así como Satanás le quitó el poder a Adán y Eva a través del engaño, legalmente se los quitó y él se volvió el Dios de este mundo. Ahora, si Satanás se atrevía a tocar a Jesucristo, lo iba a hacer ilegalmente. No lo iba a hacer legalmente. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había pecado. Y como Jesucristo no había pecado, él no podía ser tocado. No podía ser tocado por absolutamente ninguna maldición. De hecho, cuando fueron a atrapar a Cristo, que él dice que vienen con palos y con piedras, pues vienen por mí como si yo fuera un ladrón. Cuando le preguntaron a él, ¿quién es el Cristo? Y él dice, yo soy. Cuando él pronuncia esas palabras, yo soy, la Biblia dice que todos se fueron para atrás. Ese es el poder de Dios. El yo soy está diciendo, yo soy el Cristo, yo soy. Nada más que él pronunciara esas palabras hacía que él fuera intocable. Pero desde ese punto en adelante, la Biblia dice que él, enmudecido, no abrió su boca y fue llevado como un cordero al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque si el Cristo abre la boca, como le dijo a Pedro cuando Pedro trató de defenderlo sacando una espada y quitándole la oreja a una de las personas que venían por Cristo, le dijo, Pedro, ¿tú crees que yo no podría orar en este momento al Padre que me mandara una legión de ángeles y me defendieran?
A esto he venido, Pedro. O sea que si Jesucristo no abría la boca, él iba a dejarse hacer daño. Él iba a dejarse golpear, él iba a dejarse escupir, él iba a dejarse poner en esa situación en que lo iban a desnudar, en que le iban a arrancar la barba, en que lo iban a avergonzar. Él se dejó hacer eso porque en todo eso que le estuvieran haciendo, el Satanás, a través de ponerle al hombre, atrápenlo, acábenlo, mátenlo, hágale esto, él iba a recuperar un poder para el hombre. Imagínate lo profundo del entendimiento de lo que es el saber cuál es el propósito de una persona. Cuando Jesús sabía que ese era su propósito, pase lo que pase en las circunstancias de que él se estaba enfrentando, él tenía claro cuál era su propósito. Y siempre y cuando él tuviera ese propósito, no importaba lo que estaba pasando. Él sabía lo que se tenía que enfrentar, pero el propósito por el cual lo estaba haciendo era mucho más importante. Era retraer, otra vez traer la humanidad al Padre, al que aceptara al Cristo. O sea, por un hombre entró el pecado a la humanidad, pero ahora por un hombre, al que reciba ese hombre, a Jesucristo, va a entrar la justicia. Esto más adelante lo vamos a ver, pero en este momento lo que está haciendo Jesucristo es, dice, enmudecido, no abrió su boca. Él no abrió la boca porque cuando a Jesucristo lo empezaron a azotar, le dieron 39 azotes. ¿Qué representa eso? En cada azote, cuando miramos la carta de Pedro, que dice, por sus llagas fuimos sanados, que fue la profecía cumplida de Isaías, que en Isaías 53 dice, por sus llagas somos sanados. Ahora Pedro dice, por sus llagas fuimos sanados. O sea, se cumplió la profecía que hacía siglos habían hablado del Cristo por venir. Sí, eso está en 2 de Pedro 2. Sí, dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Cómo así que por su llaga fuimos sanados? Claro, cuando Jesucristo no abrió su boca y lo llevaron y lo azotaron, cada vez que a él lo azotaron, en cada azote iba una enfermedad. A él le dieron 39 azotes y ojalá hubieran sido azotes. A Jesucristo le enterraron. Los azotes de estos romanos eran con vidrio, con metal, que desgarraban la piel, desgarraban la carne, desgarraban el músculo. O sea que cada vez que le daban un azote, desgarraban completamente la carne del Cristo para poner en él el castigo del azote, pero Cristo, que no había hecho absolutamente nada, se enmudeció. No dijo, ángeles, defiéndanme, yo soy de otro reino. No, enmudeció porque sabía, si yo me quedo callado, a mí me van a tocar ilegalmente. Así que en cada azote que le dieron, que fueron 39, llevó una enfermedad principal. Por eso dice, por sus llagas hemos sido sanados. La ciencia dice que todas las enfermedades que hay en la tierra vienen de 39 enfermedades principales. Así que cualquier persona que tenga cáncer, que tenga diabetes, que tenga cualquier tipo de enfermedad que lo esté consumiendo, tumores, cualquier cosa maligna, si entiende lo que Jesucristo hizo, que por sus llagas usted ahora puede clamar por fe y decir, un momentico, Jesucristo sufrió una enfermedad con el fin de que si yo la entiendo, si yo la capto, si yo la comprendo, si yo la recibo por fe, a mí el maligno no me puede tocar. En todo lo que Cristo se dejó hacer, él estaba combatiendo a Satanás porque Satanás lo estaba tocando ilegalmente. No solamente las llagas. Cuando él le pusieron una corona de espinas, esta corona de espinas muestra el símbolo de la maldición de la tierra. Por el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. En esta maldición, Jesucristo estaba rompiéndola a través de su sangre. Ahora Dios estaba devolviendo. Jesús se hace pobre para que tú seas enriquecido. También está escrito en las Escrituras. Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. En todo lo que Jesucristo se estaba dejando hacer, estaba devolviéndole al hombre la autoridad que el primer Adán había perdido. Y cuando esto estaba sucediendo, cuando a él lo estaban tocando ilegalmente, el legal
ilegalmente estaba tomando el poder para sí, que Adán y Eva, como digo, habían vendido a Satanás. Ahora, él se deja clavar las manos en la cruz. Se deja clavar los pies. ¿Por qué? Cuando a Jesucristo le clavan, él derrama sangre. Ahora él nos devuelve la autoridad que hay en las manos, que todo lo que tu mano tocare será prosperado. Ahora tú puedes orar por un enfermo, impondrás las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Donde ponga tu pie será tuyo, tu casa es tuya, donde tú vives. El que estaba escuchando es una embajada de Dios. Así que si hay un cristiano ahí que entiende la revelación de lo que significa la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo, no puede permitir en su casa nada malo, porque Jesucristo ya ganó algo por usted y él no abrió su boca con tal de que usted sí la abra, que usted la abra y que por fe reclame lo que es suyo. A Jesucristo le arrancaron la barba, a Jesucristo lo pusieron en una cruz, a Jesucristo lo desnudaron. Él dejó toda esa vergüenza para que usted no sufra la vergüenza del pecado hoy en día, para que usted cuando lo acepte diga: Jesucristo llevó todo eso que yo merecía para que yo, por gracia, acepte su perdón, acepte su amor. Jesucristo se dejó poner en una cruz porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Rafael, la cruz es súper importante porque en Gálatas 3 vemos que Jesucristo se hizo maldición. Lo que esto significa es que todas las maldiciones de Deuteronomio 28 estaban siendo cortadas en la cruz. Si a Jesús lo matan apedreado, no hubiera servido. Si Jesús se muere ahogado, no hubiera servido. La cruz es la forma que más sale, la forma más horrenda de la muerte, porque es la forma en que hay más derramamiento de sangre. En la forma en que Jesucristo lo trataron, hubo tal derramamiento de sangre que la expiación, la compra del hombre, por eso la Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Si hubiera sido posible que el ser humano hubiera vuelto a Dios y que yo le hubiera dicho a Satanás: venga, devuélvame al hombre, le doy oro, le doy plata, ¿qué quiere? Devuélvame al hombre. Satanás no lo hubiera hecho, porque Satanás odia a Dios, y como ve en el hombre la imagen y semejanza de Dios, lo que está buscando es destruir esa imagen y semejanza. Odia al hombre, pero la única forma de Satanás operar en la tierra es a través del hombre, porque el hombre es el que tiene la autoridad en la tierra. Entonces Satanás necesita al hombre para operar. Pero ahora, cuando Jesucristo está haciendo todas estas cosas en la cruz, Satanás está creyendo que él está destruyendo al segundo Adán, pero lo que está pasando es que está cayendo en una trampa, porque él está tocando ilegalmente a Jesucristo, y Jesucristo, en todo esto que está derramando la sangre, donde está siendo puesto en la cruz, está pagando el precio del pecado del hombre. Lo que el primer Adán hizo, ahora Jesucristo en la cruz lo está pagando. Satanás no se está dando cuenta de esto, y de hecho, cuando a él le entierran una lanza, porque también entierran una lanza, dice que sale sangre y agua del cuerpo de Cristo. En el derramamiento de la sangre y del agua de Cristo, así como el primer Adán sacaron del costado, sacó Dios a su esposa Eva, ahora Cristo del costado del derramamiento de la sangre está sacando ahora a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Wow. Esto es impresionante lo que pasó, pero Rafael, volvemos. La religión no te enseña esto. La religión te enseña rituales, la religión te enseña métodos, la religión dice: Dios sabrá por qué hace sus cosas, no se preocupe. La religión te tiene cegado y la religión la maneja Satanás. Pero cuando tú entiendes estas verdades, lo que Jesucristo hizo por ti, Jesucristo murió y fue 3 días al infierno. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio del pecado del hombre. Jesucristo se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Jesucristo llevó la enfermedad para que tú seas sano. Jesucristo llevó la vergüenza para que tú no la sufras. Jesucristo pagó la cruz para que tú no pagues el precio del pecado. Jesucristo fue al infierno para que tú no vayas al infierno.
Wow, impresionante todas esas cosas, ¿ah? Pero mira, para que la gente, yo sé que muchas veces decimos las escrituras dicen, pero vamos a decirle a la gente dónde están estas escrituras para que ellos mismos puedan y verifiquen aquellas escrituras que estamos hablando. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, habla de que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Esa está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 24. Después, aquella escritura que tú haces referencia de que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Esa referencia está en 2 de Corintios, capítulo 8, en el versículo 8 y 9. Ahí es donde está. Después en Gálatas, obviamente sobre el capítulo 13. Pero en el capítulo 3, el versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho para nosotros maldición, ¿verdad? Entonces, ahí están esas escrituras para que la gente realmente entienda y puedan ver en las mismas escrituras lo que tú estás diciendo. Ajá, una persona en este momento que diga que es cristiano y que está deprimido es que no ha entendido las escrituras, Rafael. Tiene enceguecido el entendimiento, porque cuando uno entiende lo que Jesucristo hizo por uno, el inmenso amor que Dios tiene por uno, uno nada más tiene que perseguir la victoria. Uno no se tiene que conformar absolutamente nada con menos. En la Biblia, en Isaías 53, 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías se encarga de mostrar a través del Espíritu Santo que él no abrió su boca para que usted hoy la abra. La gente se está quedando callada porque la gente no reconoce esta verdad, y en Santiago dice: resiste al diablo y él huirá de ti. La gente no está resistiendo a ningún diablo, la gente está aceptando todos los problemas, la gente está aceptando la enfermedad, la gente está aceptando la miseria, la gente está aceptando la depresión, la gente está aceptando la angustia, la gente está aceptando todo lo malo, esperando que Dios haga algo. Y déjeme decirle, Dios no va a hacer absolutamente nada más excepto lo que hizo hace 2000 años con Cristo. Y si usted no lo recibe, es usted el que no ha entendido, y es usted el que de pronto, si ya recibió a Cristo, lo único que va a ganar es irse para el cielo, pero aquí va a vivir una vida miserable si no entiende esa verdad. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y una vez, ahora que tú has explicado todo eso, ya has explicado lo que Él hizo y todo lo que Él sufrió y lo que hizo por nosotros, ahora Romanos 8, capítulo 8, en el versículo 1, tiene sentido. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Entonces, yo no puedo estar condenado, ¿verdad? No hay condenación de que venga sobre mí, porque ya Cristo lo ganó todo por mí. Él ya se llevó todo. Yo estoy libre. Exactamente. ¿Verdad? Cuando ahí dice ya no hay condenación para ti, significa, como Él fue condenado, tú no puedes ser condenado. Porque ¿cómo así que por un delito alguien lo van a condenar 2 veces? No. En la vida de Cristo, si hubiera sido solo hombre, Él solo hubiera pagado la vida de otro hombre. Exacto. Pero como Él era Dios en hombre, la vida de Cristo valía más que toda la creación, más que todo el universo, más que la vida de todos los hombres, más que la vida de todos los planetas, de todas las galaxias, absolutamente de todo lo creado, porque Él era Dios en el hombre. Y como era Dios en el hombre, el valor de la vida de Jesucristo era tan grande y es tan grande que cuando Él murió en esa cruz, la vida de todo ser humano que lo acepte a Él fue pagada por Dios mismo. Dios mismo pagó lo que nosotros nos merecíamos. Nosotros somos los que nos merecíamos estar enfermos, nosotros nos merecíamos estar pobres, nosotros nos merecíamos estar deprimidos, tirados en una cama y morirnos jóvenes. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Y no solo eso, sino también irnos para el infierno. Entonces, ahora, que si yo vivo de esa forma, si yo vivo en condenación, ¿verdad? Si yo vivo deprimido, si vivo sin gozo, si vivo enfermo, y Él tomó sus llagas para que yo sea sano. Ahora, si yo no tomo mi sanación, si Él se hizo pobre para que yo tenga bendición y camine en prosperidad, si yo no estoy caminando así, básicamente lo que estoy diciendo es que el trabajo redentivo de Cristo no sirvió.
Exactamente. ¿Verdad? Es eso básicamente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle gracias a Cristo por lo que ya Él ha ganado por mí y yo empezar a caminar en esa verdad y darle gracias que por Él haber tomado el pecado, yo soy libre. De que por Él haber tomado la enfermedad, yo puedo vivir en sanación. Por Él haber tomado las espinas en su cabeza, yo puedo tener paz. Yo puedo tener prosperidad, yo puedo tener la bendición, yo puedo tener la felicidad, yo puedo obtener todo porque Cristo ya pagó por mí. El castigo, dice la palabra en el Nuevo Testamento, el castigo de mi paz fue sobre Él. O sea que Él fue el que pagó el castigo de lo que yo me merecía. Si usted en este momento se está autocastigando por lo que usted ha hecho, no ha entendido. Satanás quiere que usted no entienda lo que Jesucristo hizo para tenerlo oprimido, para a pesar de que usted sea libre, viva como un esclavo. Esto lo ha hecho la religión, pero cuando usted entienda precisamente el significado de las escrituras, usted no se va a dejar engañar más, a usted no le va a importar lo que ninguna denominación le diga, usted se va a basar nada más en lo que digan las escrituras. Y si la escritura dice que Jesucristo me hizo libre, que no hay más condenación para mí, yo lo voy a aceptar y voy a vivir en la vida de victoria. Eso es la realidad de la palabra, el saber lo que Cristo ya ha ganado. Y con ese conocimiento ahora ya tengo la luz de poder caminar en aquello que Cristo ha ganado para mí. Y en esa verdad es donde tú y yo vivimos en plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.